Corpus. Yo soy Melaxa. Yo soy Fiorella Pelusi. Yo soy George Ross. Bueno, y vamos a presentar la planta productora de propilenglicol. Los dejo con mi compañera Candela, que va a empezar con la introducción. Bueno, ahora sí, vamos a ver la introducción de nuestro proyecto en español. Bueno, propilenglicol, también conocido como propano-1-diol o PG, como ya lo mencionamos, pertenece a la familia de los alcoholes. Ha desempeñado un papel importante en muchas aplicaciones industriales a lo largo de toda su historia. Se originó en los años 20, pero se popularizó en los años 70. Y sus primeras aplicaciones fueron como refrigerante en sistemas de aire acondicionado y también como líquido anticongelante. Bueno, nosotros tenemos dos tipos de propilenglicol. Uno es el grado técnico y el otro es el grado USP. El grado técnico tiene una pureza superior al 99,5% y sus principales usos y aplicaciones son como refrigerante, anticongelante, como parte de formulación de fluidos portadores de calor para energía solar térmica, como fluido hidráulico para máquinas, componente para pinturas y revestimientos, lubricante para instalación de tendidos eléctricos y también encuentra otros usos en la minería para control de polvos y para como fumante para separar los minerales de interés, o como aditivo de molienda en la industria de la construcción. Este propilenglicol es adecuado únicamente para productos que no tengan contacto, no sean destinados para consumo animal o humano. Por otro lado tenemos el propilenglicol grado USP, cuyos principales usos y aplicaciones son solvente para coloración de alimentos y saborización, por no tener olor, color ni sabor, como anticongelante de alimentos, donde es adecuado usarlo en caso de un contacto accidental con el alimento, como humectante en productos farmacéuticos, cosméticos y alimenticios. En alimentación animal se usa para aportar humedad al alimento, como portador de fragancias y estabilizante en anestésicos locales, vitaminas, antisépticos y vacunas, donde se usa para disolver el principio activo y dispersarlo equitativamente en todo el medio. Este propilenglicol es adecuado siempre y cuando tenga una pureza superior al 99,8%. Yendo al mercado argentino en particular, usando datos del 2018, vemos que el 58% del consumo de propilenglicol en Argentina pertenece al grado USP, que en ese año representaron aproximadamente 5.400 toneladas, y se utilizó en productos de cuidado personal, fragancias y sabores, en farmacia, industria tabacalera, donde también se lo utiliza como saborizante, y en la producción de cigarrillos electrónicos. El 42% restante es de grado técnico, que se aplicó en resinas poliéster y pinturas y representó en este año aproximadamente 4.000 toneladas. Como vemos acá, en Argentina el mayor consumo es para el grado USP, por lo tanto, producir este tipo de propilenglicol resulta estratégico. Acá vemos mercado mundial, el crecimiento en los últimos años. Hay una tasa de crecimiento anual compuesta estimada del 7% en el periodo de 2019 a 2030, y se estima que en el 2030 se llegue a 6,14 millones de toneladas consumidas de manera global. Esta demanda crece en los últimos años debido a la expansión de industrias farmacéuticas, que está alentado por el envejecimiento general de la población, debido a una expectativa de vida más alta y una reducción de la natalidad, lo cual lleva a desarrollar fármacos constantemente, donde el propilenglicol tiene lugar. Además, también se ve favorecido por las diversas aplicaciones que posee, como mencionábamos, son bastantes, y favorecen el crecimiento de este mercado. Bien, ahora vamos a hablar de los objetivos del proyecto, que es la instalación de una planta productora de propilenglicol. Como primero, tenemos que estudiar y definir el mercado del producto. Vamos a tener que estudiar las tecnologías disponibles para la producción de propilenglicol de grado USP. Vamos a demostrar que existen condiciones favorables para la producción de propilenglicol. Vamos a calcular la ganancia bruta para ver si es viable o no el proyecto. Vamos a tener que definir la capacidad de producción y la localización de la planta. Y por último vamos a realizar un balance de materia correspondiente al proceso productivo. Bueno, yo voy a seguir con la selección de tecnología. Vamos a tener dos objetivos. El primero va a ser analizar los diferentes métodos de obtención del propilenglicol de grado USP, y por otro lado vamos a seleccionar la tecnología óptima en base a la pureza del PG, la disponibilidad de las materias primas y la complejidad del proceso.
Algo muy importante que tenemos que mencionar es que analizamos 2 patentes, luego de analizar esas patentes se eligió solamente una y la vamos a detallar más adelante. Bueno, tenemos 2 métodos de obtención de propilenglicol. Primero tenemos la producción de propilenglicol a partir del óxido de propileno y por otro lado tenemos la producción de propilenglicol a partir de la glicerina refinada. Voy a partir con la producción de propilenglicol a partir del óxido de propileno. Este es un proceso continuo, bajo el método de hidrólisis directa de óxido de propileno con agua. La reacción es exotérmica, quiere decir que libera energía. Posee un solo reactor. Puedo no utilizar el catalizador. Lo que dice la patente es que con un catalizador propone el ácido sulfúrico. Y que es un catalizador, acelera la reacción, no se consume como los reactivos y me baja la energía de activación. Por lo tanto, acelera la reacción y optimiza el rendimiento, bajo las condiciones de 1 atmósfera y 25 a 30 grados centígrados. Y sin catalizador, las condiciones van a ser, la temperatura va a ser mucho más alta, estamos hablando de entre 125 a 200 grados centígrados a una presión de 20 atmósferas. Algo que tenemos que mencionar es que a mayor temperatura como la que presentamos acá, va a mejorar la conversión. Por otro lado, vamos a tener que recuperar el exceso de agua en evaporadores y luego el producto principal con los subproductos van a dirigirse a la zona de destilación, van a ser 3 torres de destilación al vacío sucesivas. Luego, por la diferencia del punto de ebullición, vamos a tener el producto principal, que es el propilenglicol, y por otro lado vamos a tener la generación de subproductos de producto no deseado, que es el dipropilenglicol y el tripropilenglicol. Bueno, presento la reacción principal bajo el método de hidrólisis directa de óxido de propileno con agua. El anillo del óxido de propileno es muy inestable y cuando reacciona con agua se rompe. Un hidrógeno del agua se junta con el oxígeno del óxido de propileno y el otro grupo oxidrilo, el OH sobrante, se va hacia el extremo del anillo que se abrió, formándome el propilenglicol, que es el producto principal. Bueno, por otro lado tenemos las reacciones secundarias. El primer subproducto, el producto no deseado, es el dipropilenglicol. Parte del propilenglicol reacciona con el óxido de propileno, dándome el dipropilenglicol. Luego, el dipropilenglicol, parte de este dipropilenglicol, va a reaccionar con el óxido de propileno, dándome tripropilenglicol. Bueno, algo muy importante para mencionar es que la generación de subproductos es escasa, una proporción molar de 100 de propilenglicol, 10 de dipropilenglicol y 1 de tripropilenglicol. Bueno, para resumir todo esto hicimos un diagrama de bloques. Vamos a tener la mezcla de óxido de propileno con agua calentándose. Luego va a pasar a la etapa de reacción bajo el método de hidrólisis directa. El producto principal, el propilenglicol, los subproductos y el exceso de agua va a dirigirse a la zona de evaporación para recuperar este exceso y reincorporarlo en la zona de reacción si vuelve a reaccionar. Luego el propilenglicol con los subproductos parten a la destilación de estas 3 torres de destilación sucesivas al vacío. Por la diferencia de punto de ebullición vamos a tener el propilenglicol y por otro lado los subproductos. Para no tener pérdidas y aumentar la eficiencia de nuestro proceso, vamos a recircular el óxido de propileno hacia la zona de la mezcla que se está calentando para que reaccione luego. Bueno, vamos a mencionar las ventajas. Es una tecnología muy antigua, con más de 80 años de aplicación. Como ya había mencionado, la generación de subproductos es escasa. Y por otro lado tenemos que los subproductos son glicoles de baja toxicidad. Los glicoles son compuestos orgánicos pertenecientes a la familia de los alcoholes. Por piel o ingesta, la toxicidad no debe superar los 20.000 miligramos por kilogramo de peso corporal. Bien, por otro lado tenemos las desventajas. El óxido de propileno es un líquido con un amplio rango de inflamabilidad, presenta riesgos para la salud. Y algo muy importante que tenemos que mencionar, el alto costo de la materia prima. Estamos hablando aproximadamente de 2.000 dólares la tonelada. No se produce en Argentina, por lo tanto tenemos que comprarlo afuera. Bueno, otro de los métodos para la producción de propilenglicol es a partir de la glicerina refinada. Se
Se trata de un proceso continuo que utiliza justamente el método de hidrogenólisis. Es una reacción isotérmica donde la glicerina pierde una molécula de agua para formar acetol y luego el acetol reacciona con el hidrógeno para formar finalmente el propilenglicol. Se necesita a su vez para esta reacción un catalizador que generalmente es cobre sobre un soporte inerte, como por ejemplo el bromito de cobre. Se necesita un reactor de gran volumen, en este caso del tipo lecho fijo. Sobre las condiciones de operación, de trabajo, la temperatura va a manejarse entre los 150 y 240 grados Celsius, mientras que la presión va a ir de los 20 a los 80 atmósferas. Por otro lado, uno de los equipos importantes es un separador de alta presión y este método puede llegar a incluir hasta 3 columnas para poder obtener nuestro producto final, que es el propilenglicol, y también se obtienen otros subproductos como por ejemplo el N-propanol y el agua. A continuación vemos el diagrama de bloques, que es una representación visual del proceso. Primero que nada ingresa la glicerina refinada y el hidrógeno al sistema. La reacción de hidrogenólisis entonces ocurre en el reactor de lecho fijo en presencia del catalizador basado en bromito de cobre. Luego se pasa una etapa de separación donde aquel hidrógeno que no haya reaccionado va a volver a recircular y va a ingresar nuevamente al reactor para poder aprovecharse, mientras que el resto continúa hacia una etapa de destilación donde por un lado se van a eliminar los subproductos como el N-propanol y el agua y por otro lado vamos a obtener nuestro producto final, que es el propilenglicol. A esta etapa de destilación puede llegar glicerina que no haya sido reaccionada, por eso para aprovechar el proceso y que sea más eficiente, lo que se hace es recircularla y que vuelva a entrar a la reacción al reactor. Ahora vemos algunas ventajas de este método. Por ejemplo, la glicerina es una materia prima y abundante, sus costos menores y es económico porque justamente se produce en Argentina. Otro punto a favor es que el 95% de la glicerina que se utiliza se convierte en nuestro producto final. La producción implica un menor costo porque se utilizan equipos más sencillos y las instalaciones son más fáciles también. Y por otro lado, la reacción de glicerina a propilenglicol es de 1 a 1 y presenta una mayor selectividad si lo comparamos con el método anterior del óxido. En cuanto a desventajas, tenemos que es un proceso que es recientemente nuevo, sus aplicaciones y primeras patentes datan del año 2006, mientras que por otro lado el método del óxido, sus primeras aplicaciones datan de 1920, esto significa que tiene más tiempo de prueba y de aplicación el método del óxido. Por otro lado, la disponibilidad de la glicerina depende de la economía de la producción del biodiesel, porque justamente es un subproducto que se obtiene de la industria del biodiesel, y a su vez a esta etapa de generación de biodiesel, cuando se obtiene la glicerina cruda, es necesario agregarle otra etapa más de destilación para poder obtener la glicerina grado USP o glicerina refinada, que es la que nosotros utilizamos para nuestro proceso. Luego también vamos a necesitar catalizadores. Se pueden usar distintos, como por ejemplo el bromito de cobre, platino sobre sílice alumina, una mezcla de óxidos que puede ser de cobre y de aluminio, y níquel-rani, que es una mezcla de aleación formada entre níquel y aluminio. En este caso, evaluando las patentes e investigando las investigaciones científicas, pudimos deducir que el mejor catalizador para nuestro proceso, para este método, es el catalizador de Atkins, o también conocido como catalizador del acero, porque justamente tiene propiedades que le confieren un buen desempeño en la hidrogenación, en la reacción nuestra principal de glicerina. Tiene una alta selectividad y a su vez trabaja estable en las temperaturas y presiones altas, como en las que se trabaja en este método. A su vez se puede reutilizar dentro del proceso y presenta un buen rendimiento en la conversión de glicerina del 99%. Por otro lado, una vez vistos los dos métodos, analizamos como grupo cada uno de los factores importantes que luego de estudiarlos nos van a indicar cuál de los dos métodos es el elegido o cuál de los dos nos conviene para nuestro proceso. Por ejemplo, uno de estos factores importantes analizados es la pureza del propilenglicol. Vemos que para el caso de la glicerina es mayor a partir del 98. Otro factor que se tuvo en cuenta es la inversión inicial en cuanto a equipos e instalaciones, las materias primas. Por un lado, en el caso del óxido de propileno, se trata de una materia que no se genera en nuestro país, por lo tanto el precio es más elevado, como ya bien dijeron. Y por otro lado, la glicerina y el hidrógeno se obtienen en nuestro país, por lo que el precio es mucho más bajo. En cuanto a selectividad, también tenemos mayor para el caso de la glicerina. La sustentabilidad es muy importante, por ejemplo en el caso del óxido, es un producto que proviene de un proceso petroquímico, por lo tanto impacta en el ambiente y deja una alta huella de carbono. Y por el otro lado, la glicerina, al contrario, no es tóxica, es biodegradable y a su vez proviene de las fuentes renovables, como dijimos,
la temperatura del proceso, que si vemos que los rangos son similares entre los dos métodos no hay mucha diferencia. Y por otro lado sí tenemos una gran diferencia en la toxicidad, es mucho más alta para el caso del óxido de propileno y más baja para el método de la glicerina refinada. Una vez analizados todos estos factores, hemos ponderado de acuerdo a la importancia de cada uno de ellos, vemos que la suma de todos estos factores nos da la unidad y luego los calificamos teniendo en cuenta cuál de los métodos es más favorable. Entonces vemos que el valor mayor ponderado es en el caso de la glicerina refinada. Vemos gran diferencia en el factor sustentabilidad porque justamente la glicerina proviene de una fuente renovable. Por el otro extremo, el óxido proviene de un proceso petroquímico. Y vemos también diferencia en los valores en el caso de las materias primas, porque justamente la glicerina es de menor costo en comparación al otro método, es de baja toxicidad y justamente proviene de proveedores nacionales. Entonces, finalmente, nuestro proceso seleccionado, el que se obtuvo mayor ponderación evaluando todos los factores, es el del óxido de obtención de propilenglicol a partir de la glicerina refinada.